Torah, tu casa en Israel. Historia. Y el tema nuestro es, en este momento, los diferentes grupos ideológicos que comenzaron a surgir en la época, desde la época griega, y que va a acompañar al pueblo de Israel hasta la destrucción del Beit HaMikdash y por supuesto un poco después también. Y habíamos hablado de que había tres grandes grupos que habían surgido: los fariseos, Prushim en Ivrit; saduceos, Tzdukim en Ivrit; esenios, Isim en Ivrit. Y mientras que dijimos que los fariseos eran aquellos que tenían la Torah Shebiktav y Torah Shebe'al Peh, y que creían en la eternidad del alma y la resurrección de los muertos, y en que hay siempre un pago en el Olam Hazeh o en el Olam Haba, mientras ellos formaban parte de ellos la gran mayoría del pueblo a nivel de la clase baja, la clase media. Teníamos al otro grupo que eran los saduceos, que era la clase aristocrática, principalmente todos los que eran los Kohanim, los sacerdotes del pueblo de Israel. Ellos tomaban a la Torah escrita como divina, la Torah oral no, y por lo tanto comienza a haber diferencias en cuanto a la aplicación de las mitzvot. Tampoco creen en el Olam Haba, ni creen en Tchiat HaMeitim, ¿sí? De alguna manera... Sí. Simplemente porque en la Torah Shebiktav ese tema no está de una manera clara. Cuando tú lees la Torah Shebiktav no habla del Olam Haba de manera simple, ¿sí? Si quieres de alguna manera, para poder encontrar que se habla de Tchiat HaMeitim, por ejemplo, ¿sí? La Torah Shebiktav no lo menciona en absoluto, de manera expresa. Sin embargo, hay una frase que dice: Az yashir Moshe ubnei Israel tashira azot. Entonces cantará Moshe y el pueblo de Israel esta canción. No dice entonces cantó Moshe, ¿sí? Este cántico está cuando salen de Mitzrayim. Entonces tendría que decir Az shar Moshe, entonces cantó Moshe este cántico, ¿sí? Al salir. Dice entonces cantará. Explica a nuestro Jajamim ¿qué significa cantará? Bueno, en la resurrección, cuando regrese Moshe Rabenu y haya Geulah Shleimah y tengamos la redención final, entonces cantará Moshe y el pueblo de Israel esta canción. Estoy dando un ejemplo de cómo podemos encontrar de manera insinuada la existencia de un Olam Haba y de Tchiat HaMeitim. Hay muchos más Mekorot, sí, pero no es nuestro tema ahora. Pero si alguien se va a aferrar a la literalidad del texto, a lo que dice el texto de manera literal, pues no va a encontrar eso. Cuando Hashem promete Sahar Beonesh, recompensa y castigo, siempre promete promesas y castigos terrenales. Sí, dice, y la tierra te va a dar frutos, y va a haber paz en tu territorio. Nunca habla de una manera mucho más elevada en el sentido de hablar de un Olam Haba. Y es por eso que cuando de pronto uno ve que uno vive de acuerdo a la Torah o no de acuerdo a la Torah, y a veces nos va bien o nos va mal, y a veces parecería que somos buenos, entre comillas, y no nos va bien, y somos malos y nos va bien, y entonces empiezan a surgir las preguntas: bueno, ¿cómo es posible? Si Hashem prometió esto, prometió lo otro, y no sucede. ¿Por qué si soy bueno no tengo riqueza y no tengo tranquilidad? ¿Y por qué a aquel que es un malvado le va bien? Entonces, una de las respuestas que empezaron a dar Rabbanim es: bueno, posiblemente la recompensa o castigo no es en el Olam Hazeh, sino en el Olam Haba. Para los saduceos eso no era una respuesta, porque no creen en el Olam Haba, ¿sí? Entonces estamos viendo posturas frente a la misma Torah que empiezan a abrir distintas ideologías. Y esto ya lo hemos analizado en clases anteriores. El tercer grupo, que es el que estamos hablando, es el grupo de los esenios, que de por sí se dicen que es un grupo que sale de los fariseos, no de los saduceos, de los fariseos. Y aquellos que se deciden alejar del mundo de las grandes ciudades y de la gran política, e irse a vivir en lugares más alejados y vivir de una manera diferente. Y comenté en la última clase, en la que la mayoría no estuvo aquí presente, donde solamente las 4 mejores del grupo estuvieron aquí solamente, ¿sí? Bueno, sucedió, fue un día así, que solamente hubo 4 alumnas y luego una. Sí, bueno, y al final ninguna. Y entonces, estuve comentando que uno de los textos de los cuales más información tenemos sobre este grupo de los esenios y Sim es el texto de Josephus Flavius, Josefo Flavio, Yosef ben Matitiahu, historiador y en su momento líder de la rebelión del pueblo de Israel, que deja sus testimonios de lo que él vio, de lo que él vivió,
él de alguna manera es un contemporáneo a ellos, y hace una descripción de páginas enteras sobre este grupo, que también, si él lo describe de una manera tan exhaustiva, es porque a él le llamaba mucho la atención cómo vivían estos Yehudim. ¿Sí? Bueno. Vamos, sentarse, please. No es solamente, es muy difícil dar la clase así, mientras dos tejen, tres tejen, la otra mira para un lado, el otro acostado. Es muy complicado, me meto. Hace unas semanas, 2 semanas, una morá me preguntaban, estaba comentando en otro lugar, decía, es que entro a dar una clase y están todas tejiendo, y son buenas chicas, y sé que me están prestando atención, pero están todas así, y es tan difícil dar una clase, Shalom Ubrajá, y no ver la reacción, no ver si entienden, no entienden, si están escuchando, si están más concentradas en el punto que en lo que la persona está diciendo. Me dice, no sé qué hacer. Entonces yo le dije, ¿sabe? Usted puede hacer algo que yo no sé hacer. La próxima clase, llévese hilo y llévese unas agujas y dé la clase tejiendo. ¿Sí? A ver qué dicen las alumnas, a ver qué opinan, si les va a gustar que esté así. Entonces me dijo, buena idea. Le dije, yo no lo puedo hacer porque no sé tejer, tengo que aprender. Bueno, ya mandé mi comercial y a Meivin y a Vin. El que entienda, que entienda. Estoy hablando entonces, y todo quedó en el ciberespacio, está registrado. Estaba hablando entonces de este autor, de este texto de historia, que lo escribe él siendo un contemporáneo, va a dedicar páginas enteras a describir a este grupo de Yehudim, que viven de una manera diferente al resto de los Yehudim, que tienen reglas extrañas y que definitivamente cuando uno los observa y analiza, se da cuenta que estamos hablando de una secta, de un grupo de Yehudim que viven de una manera diferente. Nosotros tenemos testimonios también de ellos a partir de principalmente de lo que son las cuevas de Qumran, las Megilot Agnuzot, los rollos del Mar Muerto, donde tenemos muchos textos que se los asignamos a esta gente, es decir, prácticamente estamos seguros que pertenecen a ellos o a alguien similar a ellos. Recuerden que hemos también mencionado que cuando hablamos de fariseos, saduceos y esenios, no estamos hablando de 3 grupos perfectamente definidos, donde cada uno tiene una credencial, yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco al otro y yo pertenezco al otro. Así como los que estamos aquí, y podemos decir entre nosotros, bueno, seguimos una línea ortodoxa, pero dentro de esa ortodoxia, pues creo que cada uno podrá decir que, bueno, yo soy más ortodoxo, menos ortodoxo, no tan ortodoxo, ortodoxo en esto, ortodoxo en aquello, pero no soy conservador, sí soy conservador, no soy reformista. Sí, y un ortodoxo mira a alguien que no es tan ortodoxo y le dice, es que tú para mí eres un conservador, y él dice, no, ¿cómo crees? Para mí el conservador es un reformista, y el reformista dice, no, para mí, y entonces es realmente una gama enorme, un abanico enorme, y no es que uno se afilia a un determinado grupo. También en aquellos años, cuando hablamos de saduceos, fariseos y esenios, tenemos que entender que no son 3 departamentos separados, sino que, bueno, cada uno iba tomando ideologías y actitudes más saduceas, más fariseas, más esenias, ¿sí? Y que seguramente habrá habido un grupo esenio-fariseo, no tan fariseo, no tan esenio, ¿sí? Toda una gama. Pero sí hubo aquellos que sí se definieron específicamente como esenios y comenzaron a apartarse del resto del pueblo de Israel y a vivir de una manera separada, mamash como una secta, realmente como una secta, y con costumbres que realmente llaman mucho la atención en cuanto principalmente a su forma de vestir, a su forma de comer, a su forma de hablar, ¿sí? Que definitivamente uno lo lee y si bien está apegado en su gran mayoría a la Torah, no es la manera en que en general hemos recibido de los Rabanim, de los Prushim, cómo debe un Yehudí vivir. Y entonces, entre esas cosas, leímos la semana pasada, y no quiero repetir toda la lectura, porque sí quería traerles todo el texto, y bueno, ya que está en el video de Majonora, lo pueden entrar a ver la clase pasada para leer el texto, o si quieren luego se los fotocopio y se los doy. Y nos dice, voy a rápidamente resumir, lo que él comenta de este grupo es lo siguiente. Primero, que se alejan de todo tipo de riquezas, es decir, ellos viven prácticamente en un nivel económico muy bajo, con muy pocos bienes y todo a nivel de comunidad, todos de todo y todos para todos, ¿sí? Una idea muy socialista, una idea muy kibutziana, ¿sí? Nada de lo que tenemos es propiedad de uno, sino que todo pertenece a todo. Si alguien va a necesitar algo, se lo van a procurar, ¿sí? Pero si no lo necesita, pues no lo necesita, ¿para qué lo quiere?
¿sí? Una idea muy diferente a la que estamos acostumbrados. Segundo, el cuerpo no es para estar dándole demasiado tratamiento para que se vea bien y bonito. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ellos consideraban que todo lo que eran los ungüentos, los aceites, era totalmente vano, que no era necesario. Y al contrario, para ellos tener un cuerpo donde la piel está tersa y está, como decían aquí, áspera, ¿sí? Exactamente lo contrario que uno busca hoy en día. Entonces eso está perfecto, así tiene que estar el cuerpo y no necesita más, porque en definitiva vivimos, la gran mayoría de ellos vivía en la zona del Mar Muerto, en los alrededores, pero también aquí nos dice que vivían en ciudades, no necesitan más que eso, el cuerpo es cuerpo y se tiene que acostumbrar a la realidad y no tenemos que estar gratificándolo con otro tipo de cosas. Los vestidos, que la vestimenta que ellos tenían era apenas una túnica, unas sandalias, y esa túnica la usaban y la usaban y la usaban y la usaban y la usaban hasta que se rompía, ¿sí? Mientras tanto no hay otra, ¿sí? Y es la que tienen y hay que cuidarla. Lo otro que hacían mucho era baños rituales, constantemente están haciendo abluciones y sumergirse en aguas. El tema de tener el cuerpo limpio era para ellos algo muy importante, y por lo tanto hacen mucho este tema de abluciones, de meterse a bañar, a baños higiénicos y de purificación espiritual, ¿no? Ambas cosas, como si fueran tevilot. Cuando van a comer, dice, comen todos juntos, pero se sientan sin hacer ruido. Nadie empieza a comer hasta que no esté la autorización del que dirige a la comunidad. Hay una bendición, dice, antes, una brajá antes de comenzar, al finalizar. Mientras comen nadie habla, salvo que haya una autorización, si no, no hay nada que hablar, ¿sí? Es decir, estamos sentados aquí para comer. Hay un recinto donde se come, y la comida de la comida principal era solamente en ese recinto para todos los miembros de la comunidad. Alguien que no pertenecía a la comunidad no podía comer en esa mesa. En la cena de la noche sí podía alguien traer algún invitado, algún forastero, alguien que no pertenecía, y podía participar de esa comida. Pero la principal, era la de ellos, la de la comunidad. Si se dan cuenta, hay toda una idea así de grupo, de comunidad. Nosotros pertenecemos, tú no perteneces, nosotros somos de aquí, tú no eres de aquí, y cuidaban mucho todo ese tema. Para ellos era muy importante el tema de ayudarse mutuamente. Cuando uno de los miembros se tenía que ir por algún motivo a otra ciudad, iban a darle todo lo necesario para que pudiera irse, y cuando llegaba ese seño a la otra ciudad, se iba a encontrar con otro grupo de seños que le iban a dar todo lo que necesitaba para poder ubicarse en el nuevo lugar. Es decir, hay todo un asunto de ayuda mutua sumamente agrandado, sumamente exagerado. Si se dan cuenta, e insisto, son Yehudim, y están basando todas sus normas en Yahadut y en Torah, ¿sí? Por supuesto que la Torah también nos va a decir hay que tener limpieza, y hay que comer en silencio, y hay que decir brajot, y hay que ayudarse mutuamente. Sin embargo, cuando uno lee, se da cuenta que están con todas estas normas de una manera muy estricta y muy agrandada. Y llama la atención, como que parecerían Yehudim, meadrin. ¿Sí? Una cosa así. Ok. Voy a seguir leyendo. Saben contener justicieramente la cólera. El texto es el de Josephus Flavius, y dado que lo escribe tan bonito, por supuesto que lo escribió en griego, no en español, vale la pena leer el original, ¿sí? Saben contener justicieramente la cólera, controlar las pasiones, observar la fe, mantener la paz. Es decir, obviamente están muy cercanos a aquellos años en que de pronto Jajamim decían, Eizeu Gibor Kobeshet Yitzro, ¿quién es un héroe? Aquel que domina sus pasiones. Aquí nos dicen, ellos saben contener el enojo, la ira, etc. Saben controlar las pasiones, es decir, se comportan de acuerdo a los Jajamim. Pero cuando los Jajamim hablan de un Gibor. Y un Gibor, no cualquiera es Gibor. Es decir, de pronto en una sociedad, un héroe, ¿sí? De pronto en una sociedad, en el pueblo de Israel, en una comunidad, ¿cuántos héroes puede llegar a haber? 10, 20, 50, 100. ¿Sí? Que uno dice, la verdad que admiro a esa persona. ¿Cómo? Nunca se enoja, le pasan cosas, pero no se enoja, se aguanta, ¿sí? Bueno, entre ellos, por ejemplo, todos lo tenían que hacer. Todos, no existía que alguien no. También nosotros lo tendríamos que hacer todos. Sin embargo, cuando alguien se enoja, nadie le va a decir, hey, tú te quedas fuera de la comunidad, tú no eres parte de nosotros, ¿cómo puede ser que actúe de esa manera? Para ellos sí, para ellos era fundamental tener un comportamiento. En algún momento en la clase pasada decíamos, parecen incluso
si bien decimos que son Yehudim y son Isim y están cuidando la Torá, parece el modelo que tenemos de otras culturas, de otras religiones, tipo monjes del Tíbet, ¿sí? Alejados del resto de la sociedad y viviendo así en una paz media extraña, ¿no? Parecería eso. También mencionamos la clase pasada, me lo salteé, el tema que dice Josephus Flavius, que eran ascetas, que no había esposas, que no tenían mujeres. Y entonces, sin embargo, en las excavaciones que se hicieron ahí en Qumran, donde aparecieron muchos de los textos que se adjudican a este grupo, aparecieron joyas femeninas. Entonces, y hay otros textos que dicen que seguramente sí había mujeres. Y entonces hay una contradicción. Y entonces la manera que se trata de conciliar las dos ideas es que cuando los eseños comienzan a formar sus comunidades, iban con sus esposas, pero posteriormente los miembros, los jóvenes, no se casaban. Y con el tiempo, el grupo se convirtió en un grupo de puros hombres. Es posible que haya sucedido así. Sin embargo, si él comenta esto, significa que se abstenían incluso de tener mujeres. Y incluso dice, se abstenían de tener mujeres, pero no estaban en contra de que hubiera matrimonio y que hubiera reproducción, ¿sí? Que la gente se reproduzca, pero que no era para ellos. Un poco suena a los curas, ¿sí? Que no están en contra de que la sociedad se case y que tenga hijos, pero ellos no. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay bases que pueden dar pie al nacimiento de otras ideas. Por supuesto que estamos también hablando en una época cercana al nacimiento del cristianismo y de tantos grupos. Y entonces puede ser, incluso hay quienes dicen que el líder principal, aquel que va a dar de alguna manera pie inicial, quizás era un Yehudí así, o muy parecido a esto. ¿Sí? Es muy posible, porque cuando uno lee, pues los textos son parecidos, las ideas son parecidas. Bueno, no hay que enojarse entonces. Su palabra tiene más fuerza que un juramento, pero se abstienen de jurar, porque consideran al juramento peor que el perjurio y afirman que está condenado por eso mismo aquel cuya palabra no merece crédito cuando no invoca a Hashem. Dice claramente Josephus, la palabra es la palabra, ¿sí? Una palabra, si alguien dio una palabra, eso vale más que un juramento. En Yiddish, si alguien sabe, se dice avort is avort. Una palabra es una palabra. Dijiste, es una palabra. Dijiste que mañana me pagas, mañana me pagas. Es decir, no es, bueno, pasa mañana que te pago. Y voy mañana y me dice, ay, fíjate que no, pásate el miércoles, el jueves, el domingo. No es así, no tiene que ser así. ¿Sí? Una pareja, se ponen de acuerdo los consuegros, se dan la mano, ya está, avort is avort. No hace falta firmar nada. Lo dijiste, hay que cumplir. Y después dicen, no, en realidad yo no dije eso, yo lo que quise decir es otra cosa. ¿Cómo? Tú dijiste. Para ellos, entonces también, la palabra es una palabra. No son ideas no judías. ¿Sí? Insisto, son ideas de nosotros. Para ellos el juramento, no había que jurar. La Torah dice, cuidado con jurar. ¿Sí? Jurar o prometer, porque a veces jugamos con las palabras también. No juramos, prometemos. No, simplemente no hacemos promesas en nombre de Kadosh Baruj Hu, no la involucramos, porque puede suceder algo que al final no podamos cumplir, con intención o sin intención. ¿Sí? Hay cosas que decimos, bueno, mañana nos vemos y quizás hoy a la tarde fallecí y mañana no voy a poder ir a verte. ¿Sí? Bueno, perdón. ¿Qué pasó? Entró un tipo con una cámara, y salió. Ah, sí, bueno. De pronto puede... Pero a filo que si lo cumplamos, igual no se hace promesa en nombre de Hashem. Por eso, no hay que hacerlo. A filo que sí. Hay que tener mucho cuidado. Y por eso siempre decimos Blineder, ¿sí? Porque realmente puede suceder. Pero el otro tema a veces también es que sé que no lo voy a cumplir, ¿sí? Y lo digo, y digo Blineder. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy jugando, ¿sí? No, mañana sí, mañana nos vemos y te lo doy. Mentira, ni te veo, ni te lo voy a dar. Y lo sé cuando te lo estoy diciendo. Y entonces hasta puedo llegar a decir, Bezrat Hashem Blineder, mañana te voy y te lo doy. ¿Sí? A mí me encantaba cuando a veces estábamos en una tefilá en un determinado lugar y de pronto el Raf les decía a la gente antes de empezar la tefilá, luego de la tefilá vamos a tener un shiur media hora y a ver si se pueden quedar. Y entonces él se acercaba y le dice, ¿usted se va a quedar? Sí, Blineder me quedo. Y él dice, sí, Blineder me quedo. Y en el momento que estaba diciendo Blineder se sabía que no se iba a quedar. Se sabía, era obvio que no se iba a quedar. Y entonces uno dice, bueno, ¿para qué lo dices? ¿Sí? ¿Cuál es el problema de decir no puedo quedarme? ¿Sí? No puedo. Listo.
Te da pena, el Rav te va a preguntar por qué no te puedes quedar. Bueno, dile, no puedo quedar, ¿sabe qué, Rav? No me gusta estudiar Torah. ¿Sabe qué, Rav? Mi señora me está esperando. Tengo un negocio, me aburro, me duermo en las clases. ¡Di! Pero ¿por qué tienes que decir cosas que tampoco son ciertas? ¿Sí? Y ese famoso Bli Neder que lo utilizamos mal. Bli Neder es cuando realmente tengo voluntad de hacer algo. Entonces, bueno, Bli Neder, ¿sí? Mañana te traigo el dinero, Bli Neder. Mañana vengo, mañana traigo el dinero y te lo doy. Pero puede pasar que de pronto el autobús se retrasó en la calle y al final no llegué. Entonces, bueno, ahí sí es algo que está fuera de mí. Pero no es de pronto llegar perfectamente y que la otra persona me diga, ¿y el dinero? Sí. En realidad ni lo tenía, ni pensé traértelo. No, ok. Entonces, cuidado con la palabra, para los eseños fundamental. Se dedican con admirable empeño al estudio de las obras antiguas, eligiendo sobre todo aquellas que pueden ser beneficiosas para el cuerpo y para el alma. Tratan de extraer de esas obras, para poder curar las enfermedades, los conocimientos de las raíces medicinales y las virtudes de las piedras. Es decir, investigan, exploran, están en contacto con la naturaleza, ¿sí? Con las piedras, con los vegetales, pero además son estudiosos y buscan en textos antiguos información sobre todas estas cosas. Y ahora fíjense, nos va a hablar de cómo funciona la secta, ¿sí? Los reglamentos internos que tiene la secta. En el museo, en el Hala Sefer, en el Museo de los Rollos del Mar Muerto, hay pergaminos que hablan específicamente del horario, que quedó escrito, ¿sí? A qué hora se levantaban, a qué hora se sentaban, a qué hora comían, a qué hora rezaban, cómo hacían absolutamente todo. Y los reglamentos internos han aparecido ahí, muy similares a lo que dice aquí Josephus Flavius. Dice, los que desean ingresar en la secta no son admitidos inmediatamente. Si alguien llega y dice, quiero ser del grupo, no eres admitido inmediatamente. El aspirante tiene que pasar por un periodo externo de 1 año, durante el cual se adapta al género de vida de los eseños. Le dan un hacha, un cinturón y un ropaje blanco. Es decir, le dan un uniforme, ¿sí? Sí. Cada grupo social tiene su vestimenta, ¿sí? Vamos a una escuela, este es el uniforme. Vamos a una yeshiva, este es el uniforme. Sí, llámenlo uniforme, llamémoslo ropa, pero es una forma. Cuando nosotros vemos a alguien que está con sombrero, saco, tzitzit para afuera, etcétera, ya sabemos a qué grupo pertenece, ¿sí? Si lo vemos con kipá srugá, sabemos a qué grupo pertenece. Si tiene una kipá negra de terciopelo grande, sabemos a qué grupo pertenece. Si usa los pelos pintados y tiene varios aretes en la orejita y etcétera, sabemos a quién pertenece. O sea, realmente uno se viste de acuerdo a un grupo social, es parte, porque además me siento similar al otro, ¿sí? Cuando va a llegar Yom Ha'atzmaut y se van a poner la bandera de Israel y todo, bueno, son formas de identificarme yo con el otro, ¿no? Entonces, y aquí en Israel han visto que es muy común todo el tiempo estar haciendo remeras, playeras, ¿sí? De fin de curso, fin del ciclo lectivo, donde por cada motivo del mahané que hicieron, todo, y todos usan la misma, y bueno, todos participamos y nos gusta, ¿sí? Cuando de pronto somos 30, de pronto que hagan una de Mahon Orá, ¿y quién no la va a hacer? Les encanta, y una la va a diseñar y todos se la van a poner. ¿Y por qué? Porque me identifico con el resto. El grupo también tiene su forma de vestir, la forma de vestir de la simpleza total. Lo único que necesitas es una túnica, un cinturón, un hacha por cualquier cosita que necesites trabajar, o que aparezca un animal o lo que sea, que estés preparado, es todo. Llega alguien nuevo a este grupo, no forma parte del grupo durante 1 año. Sin embargo, ya lo acercan, que vaya aprendiendo las reglas y normas de este grupo. Sigue. El aspirante entonces recibe esto. Si en el tiempo prescripto, después de 1 año, comprueba su temperancia, lo asocian más estrechamente al régimen de la cofradía. Le dan un paso más para adentro. Todavía no eres parte. Fíjense cómo dice cofradía, ¿sí? Términos así muy de secta. ¿Y qué significa? A partir de ahora participa del baño de la purificación. Ya puede hacer tevilot con el grupo, pero no lo reciben aún en la comida común. En la comida del mediodía todavía no eres parte del grupo. Te estoy probando, quiero ver si eres, ¿sí? Hay grupos que tienen todo el derecho de tener
periodos de ver si realmente eres apto para nosotros. Se sigue haciendo, se sigue haciendo en todas las cosas. Hace unas semanas estábamos viendo quizás de adquirir una propiedad y al final no se dio en un Yishuv, y una de las condiciones era: primero tenemos que tener una entrevista con Vad Aklita, el consejo de absorción del Yishuv. Es decir, la gente del Yishuv me tienen que entrevistar para ver si mi familia es apta para ese Yishuv, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿qué me tienen que entrevistar? ¿Qué me tienen que preguntar? Me quiero ir a vivir ahí, trabajar y esforzarte para formar parte de este grupo. Después de haber demostrado su dominio de los sentidos, es decir, que realmente no se enoja, que no es orgulloso, etc., necesita 2 años más para comprobar su fuerza de carácter. Cuando la prueba es manifiestamente satisfactoria, queda admitido en la comunidad, ¿sí? Después de que pasó todos los exámenes, ¿sí?, de conducta, de carácter, de esto, entra. Pero, antes de tocar el alimento común, se compromete con sus hermanos mediante terribles juramentos. Fíjense, antes decía que no juramentos, pero para este momento en el que está a punto de entrar a la comunidad hay juramentos, y muy fuertes. ¿Cuáles son los juramentos? Primero, a venerar a Dios. Mira, entra a una clase, mira si te gusta, ¿sí? ¿Quién eres tú también? A ver si eres adecuada para este grupo. Siempre que uno entra a un grupo social, hay normas. En lo de ellos, cuando uno observa todo el texto, lo que se va dando cuenta es que todo es muy estricto, todo muy ordenado, ¿sí? 1 año. Bueno, no sirven 8 meses, no, 1 año. Después del año, bueno, a ver, un poquito más, acércate un poquito más. Todavía no comes con nosotros. Ya te puedes bañar con nosotros en los baños espirituales, todavía no comes con nosotros. También el comer, sabemos que es uno de los momentos de mayor acercamiento, ¿sí? El compartir la comida es un momento que realmente eres parte, ¿sí? El que todavía no te sientes a mi mesa significa que todavía no eres parte, y lo debes saber. Todavía tienes que trabajar y esforzarte para formar parte de este grupo. Después de haber demostrado su dominio de los sentidos, es decir, que realmente no se enoja, que no es orgulloso, etc., necesita 2 años más para comprobar su fuerza de carácter. Cuando la prueba es manifiestamente satisfactoria, queda admitido en la comunidad, ¿sí? Después de que pasó todos los exámenes, ¿sí?, de conducta, de carácter, de esto, entra. Pero, antes de tocar el alimento común, se compromete con sus hermanos mediante terribles juramentos. Fíjense, antes decía que no juramentos, pero para este momento en el que está a punto de entrar a la comunidad hay juramentos, y muy fuertes. ¿Cuáles son los juramentos? Primero, a venerar a Dios. Algo que sería muy obvio, pero parece que hay que ponerlo muy claro, ¿sí? Parecen los 13 principios del Rambam que empiezan en Munash Limah Bakadosh Baruj Hu. Primero, venerar a Dios. 2, a observar la justicia entre los hombres, a no hacer daño a nadie, ni espontáneamente ni por orden de otros, a aborrecer siempre a los injustos y acudir en ayuda de los justos, a ser fiel a todos y en especial a las autoridades, porque un hombre obtiene el poder solo por la voluntad de Dios. Es Súper lindo, claro. Ahora, Pero si te das cuenta, es Torah, ¿sí? Es Torah todo esto, pero la manera en que está armada suena medio extraño todo, ¿sí? Incluso, por supuesto que nosotros tenemos que respetar a las autoridades, e incluso la idea, si esa persona llegó a primer ministro, es porque Hashem le permitió que de alguna manera llegue a primer ministro, ¿sí? Si no, no hubiera llegado, ¿sí? Puede ser que sea bueno o malo, pero por algún motivo está. Tienes que obedecer, es tu autoridad. Jura que si le toca ejercer el poder, no mancillará jamás su investidura con una conducta insolente, ni tratará de eclipsar a sus subordinados con la pompa de su conducta o de sus ornamentos. Es decir, él tiene que jurar que si en algún momento él llega a tener poder, dentro de la secta o fuera de la secta, en alguna ciudad o algo que lo nombren de algo,
no por eso tiene que empezar a llenarse de vanidad, ni de honra, ni de tratar mal a los subordinados, ¿sí? Sino que si igual sigue siendo un igual, solo que es la autoridad. Jura amar la verdad y repudiar a los embusteros, que no manchará sus manos con el robo, ni su alma con ganancias injustas, que no ocultará nada a los miembros de su secta, ni revelará nada a los profanos de sus cosas, aunque lo torturen hasta la muerte. Aquí hay algo muy importante. Todo esto queda dentro de la secta. No son secretos de la secta. Gran pregunta, ¿cómo sabía todo Josephus Flavius? No sabemos, ¿sí? No lo dice, ¿sí? De realmente cómo obtuvo todo. Pero todo lo que es el reglamento interno de la secta es entre nosotros. No se cuenta a los demás todas estas cosas, ¿sí? El día que alguien se acerca, de a poco va a ir recibiendo la información. Y aquel que se lo cuenta a alguien que no pertenece a la secta, está traicionando a la secta, ¿sí? Como que son juramentos internos, ¿sí? Jura además que transmitirá las reglas de su secta tal como las recibió. El día que las tiene que transmitir a alguien, igual. Que se abstendrá del pillaje, que conservará con el mismo respeto los libros de la secta y los nombres de los ángeles. Es decir, ellos tienen conocimiento espiritual. Manejan Sheimot de Malachim. Son cosas que los manejamos nosotros los eseños, y si recibiste una información la transmites tal como está. Estos son los juramentos con los cuales los eseños ligan a los nuevos miembros. ¿Ok? ¿Me están escuchando? Sí. Ok. Sigue. ¿Eh? Me hace acordar, acá en el sur hay como dentro de la montaña hicieron unos monjes que construyeron un templo, no sé qué es, un lugar de estudio. Y era muy parecido, tipo, de verdad, no hablan entre ellos. ¿Pero Yehudí? No sé, creo que no. No creo. No hablaban entre ellos, comían lo que crecían así a su alrededor. Y también se bañaban todo el tiempo, solamente se dedicaban al estudio. Era muy... En realidad las ideas no son nuevas y continúan. Dentro del pueblo de Israel, el grupo que va a continuar fiel y del cual nosotros somos descendientes ideológicamente es el grupo de los fariseos. Los saduceos van a desaparecer ideológicamente, ¿sí? No significa que murieron, sino que la ideología saducea desaparece de alguna manera, porque hay muchos que todavía hasta el día de hoy opinan y piensan en las últimas generaciones muy parecido a los saduceos. Y el grupo de los eseños definitivamente no es un estilo yehudí de vida. Por supuesto que los valores que ellos manejan son valores yehudim. Por supuesto que nosotros estamos por la justicia, por el cuidado del prójimo, por la ayuda mutua, ¿sí? Pero de pronto si alguien tiene más o tiene menos, no está prohibido. ¿Sí? Si yo quiero comprarme una casa más grande, lo puedo hacer. No por eso, no es que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, no necesariamente es así. Si alguien quiere vivir más modestamente, adelante, pero no vamos a encontrar personas que realmente parecería, ante todo, que se alejan de la comunidad, viven entre ellos y no están en contacto con los demás, ¿sí? O sea, tienen cosas extrañas, definitivamente. ¿Cuánto tiempo se mantuvieron? Bastante, casi 2 siglos. Casi 2 siglos, sí. Lo hindú o toda esta cosa así como media, viene de ahí, ¿no? No sé si viene de aquí. Lo que venían nuevos miembros, de lo que recién acabamos de leer, gente nueva que se iba acercando al grupo y de esa manera crecían. Si es que realmente no había mujeres, ¿sí? Si es que realmente no había mujeres, la única manera de crecimiento era de nuevos miembros. Las ideas de las religiones orientales, muchas tienen bases judaicas, o por lo menos mucha similitud. Hay quienes de alguna manera dicen que este tipo de ideas son universales, ¿sí? En el sentido de que muchos seres humanos en el mundo pueden llegar a ideas parecidas. Hay quienes incluso dicen que los hijos que tuvo Abraham con Ketura, con Agar, después de que fallece Sara y regresa Agar, está escrito ahí que Abraham antes de morir les da a todos regalos y los manda al oriente. Así dice. Y entonces hay quienes dicen que todas las tradiciones y cultura oriental viene de los hijos de Abraham, de esos, no de Isaac y de Ismael, sino de todos los demás que luego se fueron para allá.
Y es posible. Incluso creo que lo mencionamos acá, ¿no? Que los sacerdotes de las culturas ahí orientales, hay todo un grupo que son los brahmas. B-R-A-H-A, sí, o sea, y suena muy a Abraham el nombre, ¿sí? Muy similar, brahmas a Abraham. Y entonces quizás son directamente descendientes ideológicos de Abraham y quizás lo aprendieron. Creen en la resurrección, creen en la reencarnación, creen en que el alma puede salir del cuerpo, creen en la meditación, en la plegaria, en los baños, en vestirse con humildad. Tienen muchas ideas muy parecidas, pero al mismo tiempo otras no tanto. Entonces hay cosas que uno dice, bueno, que se parecen. Hace un tiempo hubo un matrimonio israelí que ustedes saben que el israelí busca mucho su identidad y la busca por cualquier lado. Ahora retomo. Shalom וברכה, כבוד הרב. מצלמים. בשבוע הבא, ביום ראשון, ביום ירושלים, יום שחרור ירושלים. El domingo próximo, יום ירושלים. אני רוצה כמה דברים על היום הזה. היסטוריה של עם ישראל, זה מתחיל בעצם ממצרים. למה? כי במצרים נולדנו. עם ישראל נולד ביציאת מצרים. Nuestra historia comienza en la salida de Mitzray. אבל הדרך שאנחנו עושים אלפי שנים, במטרה להגיע לירושלים. Pero siempre el camino nuestro es llegar a Jerusalén. אפשר לומר שכל ההיסטוריה זה ממצרים לירושלים. Toda nuestra historia de alguna manera es salir de Egipto y llegar a Jerusalén. לא כל דור זכה להיות בירושלים. No cada generación tuvo este zehut de estar en Jerusalén. הרבה יהודים מתפללים לירושלים. Muchos rezan por Jerusalén, מפנים לירושלים. mirando a Jerusalén. בתפילה תחזינה עינינו בשובך לציון. Un montón de frases dentro de la plegaria, pero no pueden vivir aquí. הדור שלנו Nuestra generación זכה. tuvimos el mérito. אנחנו, איך קוראים לעיר הזאת? ¿Cómo llamamos esta ciudad? איך קוראים לעיר? ¿Cómo se llama esta ciudad? מי אמר ירושלים? ¿Quién dijo Jerusalén? זה באמת ירושלים. Es Jerusalén. זה לא תיאוריה, No es teoría, זה היסטוריה. es historia, es realidad. אנחנו צריכים להגיד תודה. Hay que agradecer. שאנחנו באנו הביתה. Que volvimos a casa. זה הבית שלנו. Es nuestra casa, nuestro hogar. מה התפקיד של ירושלים? ¿Cuál es la función de Jerusalén? לא רק שירושלים זה הלב של כל עם ישראל. No es solamente el corazón de nuestro pueblo, מתפללים לכאן, גם בפנים וגם עם y הלב. que rezamos y dirigimos nuestra mirada. אלא ירושלים זה המקום שאלוקים בחר להשפיע על כל העולם. Es el lugar que Hashem eligió para influir sobre todo el mundo. כמו שאומר הנביא ישעיהו, Como dice כי Yeshayahu, מציון תצא תורה, que de דבר השם ירושלים. Sion saldrá la Torah y la palabra de Hashem de Jerusalén. זה נאמר בחזון של אחרית הימים לכל העולם. Y así le dijo a todo el mundo. אוניברסלי. והנה אנחנו זכינו. Y aquí estamos acá, tenemos לפני el zehut 45 שנה. hace 45 años. והשם נתן לנו את ירושלים. זה המלחמה. Hubo una guerra y Hashem nos dio la ciudad. ואני אישית זכיתי להילחם בירושלים. Y él personalmente tuvo el zehut de luchar por אבל הכל Jerusalén. בהשגחה של השם. Y todo con el cuidado de Hashem. נתן לנו את ירושלים. אבל עדיין יש מה לעשות. Pero todavía hay mucho por hacer. קודם כל, לבנות את ירושלים. Hay que construir Jerusalén. בלי עין הרע. בונים. Se construye mucho. יש רכבת קלה, יש בתים, יש Hay un שכונות, tren, hay casas, רמות, גילה, barrios nuevos. פסגת זאב, גבעת זאב, בונים. בלי עין הרע. בונים את ירושלים. אנחנו מבקשים כל יום בתפילה, בונה ירושלים השם. Pero el que tiene que construir Jerusalén es Hashem, tiene que construir, que queremos que פעם construya. אמרו בונה, אבל לא ראו את זה. היום רואים שהוא באמת. Hoy vemos que sí, que está construyendo. זה דבר גדול, אבל זה התחלה. Pero ese es el inicio nada más. מה יהיה בהמשך? ¿Cómo continúa esto? לא מספיק ירושלים, צריכים בית המקדש. Necesitamos un Beit HaMikdash, el templo. מה זה בית המקדש? ¿Qué es el Beit HaMikdash? בית המקדש זה מקום המרכזי, Es el lugar central שיש לו השפעה על כולם. que influye sobre todos, כל עם ישראל, sobre Israel, מאחד את כל עם ישראל, une a todo nuestro pueblo, אבל גם משפיע על העולם pero כולו. influye sobre el mundo entero.
אנחנו בדרך הנכונה. Estamos en el camino correcto. וירחק היום ובית המקדש. Ya tendremos el Beit HaMikdash. כשעושים לבן אדם טוב, Cuando a una persona le hacen algo bien, ¿qué hay que decir? מה צריך להגיד? נותנים לילד סוכריה, מה צריך Le dan a להגיד? un niño un caramelo. Toda. תודה. שאלוקים נותן לנו את ירושלים, Hashem nos da מה Yerushalayim. צריך להגיד? תודה. זה יום ירושלים. Eso es Yom Yerushalayim. להגיד תודה, להגיד הלל, תודה רבה, ריבונו של עולם. יש לנו, אנחנו, הדור שלנו חי בירושלים. Nuestra generación vive en Yerushalayim. זכות גדולה. Un gran mérito. הברכה שלי שגם הבתים שלכם יהיו בירושלים. Que vuestros hogares estén también aquí en תחתנו, Yerushalayim. תקימו בתים, אבל לחיות בירושלים. Se casen, construyan hogares y estén aquí. שיהיה לכם יום ירושלים שמח. Muchas gracias. Les decía que muchas veces israelíes se van de Israel a buscar su identidad. Y muchos se van al oriente. Y hace 2-3 años una pareja israelí llegó con el Dalai Lama, ¿sí? Uno de los grandes líderes espirituales orientales. Y bueno, estuvieron ahí varios días y aprendieron y meditaron y estuvieron a la luz del sol y habrán hecho sus cánticos y plegarias y para unirse con la divinidad, etcétera, etcétera. Y hasta que finalmente lograron un minutito con el Dalai Lama. Y el Dalai Lama les preguntó, ¿y ustedes de dónde son? Y ellos le dijeron, somos de Israel. ¿Y de dónde y qué son ustedes? No, nosotros somos Yehudim, somos judíos. Y entonces el Dalai Lama les dijo, ¿y qué hacen aquí? Y entonces se quedaron mirándolo y según el texto, según lo que ellos dijeron, el Dalai Lama les dijo, si ustedes son los que tienen la verdad, ¿qué es lo que vienen a buscar acá? Y definitivamente, bueno, sabemos que es una de las problemáticas de los Yehudim, que buscamos la verdad por cualquier otro lado, menos de venir a estudiar Torah, ¿sí? Porque si lo dice la Torah, pero si lo dice el Dalai Lama, o si lo dice Roma, o si lo dice, bueno, ahí sí. No tiene por qué ser así. Tranquilo, y se puso nervioso. No tengo datos, esperemos que sí. Y hay que entonces darle el mérito al Dalai Lama. Y bueno, los caminos de Hashem son bien extraños, ¿no? Realmente que una persona como el Dalai Lama le diga a un Yehudí vuelve a casa, con la cabotlo, ¿no? O sea, Bemet, cuando realmente sabemos que cada grupo en muchas oportunidades lo que quiere es traer más miembros. No es el caso de Israel, pero en el mundo entero es vengan. Tampoco los eseños, si vieron, no, aquí no entra cualquiera. Fíjense cómo sigue hablando Josephus Flavius. Al que lo sorprenden cometiendo un delito grave, lo expulsan de la comunidad. A menudo el expulsado encuentra una muerte miserable, porque atado por sus juramentos y sus costumbres, no puede probar los alimentos en general. Reducido a alimentarse de hierbas, se le consume el cuerpo y muere de hambre. Por eso suelen recoger por misericordia a los desdichados cuando están a punto de expiar, considerando suficiente castigo de su pecado la tortura que los lleva a las puertas de la muerte. ¿Sí? Fíjense qué duros, pero de alguna manera son los ejemplos, ¿no? Sabemos que la gran discusión siempre en la humanidad es, ¿se puede aplicar pena de muerte o no puede pena de muerte? La gran discusión. Por supuesto que en la Torah había pena de muerte, pero en el mundo hasta el día de hoy se discute. Y más de uno dice, ¿sabes qué? Después de lo que hizo, pena de muerte. Y se discute. No. Y bueno, y muchos el motivo que dicen es, tiene que ser un ejemplo. Si una persona viene y se mete en un café y se explota y comete un atentado, bueno, no se explota, va a lograr estar vivo, pero comete un atentado y mata mujeres, niños, que lo único que estaban haciendo era comiendo una pizza, ¿sí? Merece pena de muerte. ¿Para qué? Para que otro no venga y haga lo mismo, que el otro también lo piense 2 veces si realmente va a querer hacer una cosa así. Sin embargo, hay muchos que dicen, no es correcto, cárcel, pena, cadena perpetua, hay otras formas, etcétera, etcétera. Bueno, alguien cometía un delito grave, lo expulsan y que se muera.
cuando ven que realmente está, porque nadie lo quiere, nadie lo acepta, y él mismo trata de mantenerse fiel a sus principios, entonces no come determinados alimentos, entonces puede llegarse al borde de la muerte, te traigo de regreso. Imparten justicia con mucho rigor y extrema imparcialidad. La ley es la ley, ¿sí? Acá no hay que le estamos moviendo, ¿sí? ¿Sí? Nosotros normalmente tenemos una ley y no la cumplimos nunca, ¿sí? ¿A qué hora empieza la clase? 4 para las 10. ¿A qué hora entro? 10 para las 10, 5 para las 10, 10 y cuarto. 10 y... Bueno, Bemet, o sea, siempre estamos transgrediendo la ley, siempre, constantemente. La ley es la ley. Se reúnen para juzgar en número no inferior a 100, siendo la sentencia inmutable. Organizan tribunales de cerca de 100 personas para juzgar. Para ellos la justicia es muy importante y es en grupo, masivo. Después del nombre del Dios, el del legislador es para ellos objeto de una profunda veneración. ¿Sí? Hashem, Moshe son de gran veneración. El que blasfeme contra uno de los sacerdotes o líderes principales de la comunidad es castigado con la muerte. Lo mismo que el que blasfeme contra Dios y contra Moshe. Consideran encomiable respetar la opinión de los ancianos. Si hay 10 esenios reunidos, nadie puede hablar si los 9 restantes se oponen. ¿Sí? O sea, ni siquiera para hablar, hay que ponerse de acuerdo en todo, hasta para abrir la boca. Si estamos en un grupo de 10 y hay 9 que dicen hoy no se habla, el 10º quiere hablar, no, hoy no se habla. Nadie habla. Evitan escupir hacia adelante o hacia la derecha. Tienen cosas, tienen, porque hubiera sido interesante que diga evitan escupir. No, nos está diciendo algo y específicamente estamos notando que es algo ritual espiritual. O sea, ¿qué tendrá la derecha? ¿Será la derecha de Kadosh Baruj Hu? ¿Será? No sé, algo tiene, no lo hacen. ¿Pero por qué escupir? Bueno, la gente escupe, entonces si vas a escupir, bueno. Observan más rigurosamente, esto es muy importante, más rigurosamente que los demás Yehudim, el reposo del Shabbat. Fíjense que está diciendo claramente, son más estrictos que los demás Yehudim, señal que son Yehudim, pero son más estrictos que otros Yehudim en cuestión de Shabbat. No se limitan a preparar el día anterior los alimentos para no encender fuego ese día, que de alguna manera ya nos está diciendo que todos los Yehudim de aquellos años preparaban sus alimentos el día anterior para no encender fuegos, ¿sí? Todavía no había plata y no preparaban cholent, entonces preparaban todo el día anterior. No solamente hacen eso, sino que no se atreven a mover de su sitio un utensilio. No mueven nada del lugar, lo que está no se mueve. En Shabbat no hay que mover las cosas del lugar. Y fíjense tampoco lo que hacían, ni a satisfacer sus necesidades naturales. Lo del mar muerto también. Y estábamos hablando, lo del mar muerto son ellos, claro. Cuando fui a las cosas se los contaron ahí. Sí, claro. Que no van al baño. No hacen las necesidades. Es decir, el control del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué control tienen que tener durante todo Shabbat? Ellos seguramente sí preguntaban, ¿ya acabó Shabbat? ¿No? Increíble. Solamente lo mencionó y pasa a otro tema. Bueno, en realidad no pasa a otro tema, pero ya no habla más de esto. Realmente es el único, son 4 palabras, 5 palabras donde dice no satisfacen sus necesidades. Incluso ahí en el museo hay un pequeño video de cómo vivían ellos en comunidad y ahí se ve que de pronto era Shabbat y hay uno que no aguanta más y se levanta y que todos lo miran como transgresor, ¿no? O sea, diciendo, bueno, ¿cómo es posible que haya hecho una cosa así y no pueda controlar su cuerpo? Raro. ¿Sí se dan cuenta que tienen cosas raras? O sea, sí son Yehudim, tienen Torah, pero hay cosas que, no sé. Los demás días cavan un pozo de un pie de profundidad con una asada, con la hacheta que también le habían dado, con el hacha, y lo cubren con el manto para no manchar los rayos de Hashem. Es decir, hacen el pozo, tal como lo dice la Torá cuando iban a la guerra, que había que hacer un pocito fuera del campamento, pero cuando van a hacer sus necesidades, con su propia túnica, cubren el pozo, ¿sí? ¿Sí se entiende la idea? ¿Para qué? Para no manchar los rayos de Hashem, es decir, no impurificar con sus necesidades fisiológicas
el mundo, de alguna manera, la luz de Kadosh Baruj Hu. Entonces lo cubren. Y lo cubren entonces y se acuclillan y después rellenan el pozo con la tierra que habían sacado. ¿Sí? Y después lo tapan. Bien limpitos. Eligen para eso los lugares más solitarios. Y aunque solo se trata de una evacuación, a continuación se lavan como si hubiesen mancillado, es decir, como si hubieran tenido algo mucho más impuro, si hubieran tenido una relación, se lavan y se purifican mucho. Nosotros también hacemos Netilat Yadayim. Vamos a decir Asher Yatzar y nos vamos a lavar las manos antes de hacer Netilat Yadayim, por supuesto. Pero la manera que lo hacen es mucho más estricta. Se dividen en 4 clases. Me quedan 5 minutos, pero voy a tratar de acabar el texto. Se dividen en 4 clases, según la antigüedad de su admisión a las prácticas. Los más jóvenes son considerados tan inferiores a sus mayores que si un anciano toca a un novato, debe purificarse como si hubiera estado en contacto con un extranjero. Fíjense, ¿cuántos años tienes aquí de socio del grupo? ¿Sí? Entonces de pronto están los que tienen muchos años y los que recién acaban de entrar. Si el que tiene muchos años, los mayores, toca a un menor, se impurificó. Increíble. Viven mucho, este dato es lindísimo, viven mucho. En su mayoría pasan de los 100 años. En mi opinión, dice Josephus Flavius, su longevidad se debe a la simplicidad y la regularidad de la vida que llevan. Porque a pesar de todo lo estricto, en definitiva llevan una vida tranquila. Seguramente que no había crímenes aquí, no había problemas. Y había silencio, y había tranquilidad, y sí, vivíamos estudiando. Realmente la vida debe haber sido muy tranquila. De vez en cuando debe haber habido alguna situación, pero lo normal debe haber sido una vida muy pacífica. Desprecian los peligros, dominan el dolor por la elevación de sus almas, consideran a la muerte, si se presenta con gloria, preferible a una vida inmortal. La guerra con los romanos reveló su fuerza de carácter en todas las circunstancias. Quiero decirles, y aprovecho, cuando va a ser la rebelión de los Yehudim contra Roma, aquí en Jerusalén, que se van a levantar en armas contra los romanos, la mayoría de los eseños no vivían en Jerusalén. Y vinieron a la ciudad para luchar con los hermanos aquí, y murieron aquí en Jerusalén muchísimos eseños. Es decir, estamos separados, pero cuando hay peligro de Am Israel, aquí estamos, luchando con ustedes, somos parte del pueblo. Y entonces dice que cuando los romanos los agarraban, mostraban ellos un carácter increíble, con los miembros apaleados, retorcidos, quemados, desgarrados, sometidos a todos los instrumentos de tortura para arrancarles una palabra de blasfemia contra Dios o contra el legislador, o hacerles comer platos prohibidos, comida prohibida, no accedían ni a una cosa ni a la otra, y ni aun así rogaban a sus torturadores ni vertían una lágrima. Sonriendo en medio del suplicio y mofándose de sus verdugos, entregaban el alma jubilosamente como si la fueran a recuperar en breve plazo. Uno lee esto y leímos Rabbi Akiva. Bueno, claro que las ideas están, claro que es toda esta época de todo este tipo de ideas, ¿sí? Sin embargo, Rabbi Akiva obviamente no era eseño, era fariseo. Es que ellos tienen la convicción de que el cuerpo es corruptible y la materia que lo compone insustancial, pero el alma es inmortal, imperecedera, y penetra en los cuerpos donde queda aprisionada, atraída por un hechizo natural, desprendida de los lazos de la carne, librada de esa esclavitud, emprende gozosamente el vuelo hacia las alturas. De acuerdo con los griegos, dice Josephus, pretenden que las almas puras residen más allá del océano, en un sitio donde no llueve, ni nieva, ni hace excesivo calor, porque lo refresca el suave viento que viene del océano. Así dicen los griegos, ¿sí? Que las almas tienen un lugar más allá del océano. Las almas impuras, dicen los eseños, por el contrario, van a parar a un abismo tenebroso, donde hay tempestades, sufrimientos eternos. Y entonces también compara con los griegos y da algunos datos. Termina aquí el texto y dice así: porque los buenos, cuando viven,
se vuelven mejores por la esperanza de los honores que obtendrán después de la muerte, y los malos ponen freno a sus pasiones por el temor de, aunque eludan el castigo mientras vivan, sufrirán un castigo eterno después de su disolución. La idea clara de Zahar Beonesh. Entonces nos cuidamos en esta vida porque va a venir. Estas son las enseñanzas de los eseños, irresistible incentivo para aquellos que han gustado su filosofía. Así termina el texto, que realmente cuando uno lo lee se queda... Bueno, fíjense. Intentamos vivir así. Intentamos vivir así, mediodía. Mediodía no, pero yo creo que no hay que intentar vivir así. Yo creo que hay que intentar vivir de acuerdo a la Torá. Sí. Y la Torá nos da bastantes pautas. Y una de las cosas que la Torá nos permite es vivir, saber buscar un equilibrio adecuado entre el cuerpo y el alma. No necesariamente vivir en un mundo espiritual. Hashem nos creó de cuerpo y alma. Tenemos que buscar... Claro que son Yehudim. Porque toda esta época que estamos hablando es una época de mucha identificación, o sea, de buscar la identidad judía y entender las escrituras y analizarlas y las mitzvot. Y entonces se van armando grupos. Cuando empezamos con este tema hace 3 o 4 clases les dije, de alguna manera es como cuando hoy tenemos ortodoxos, ultraortodoxos, no tan ortodoxos, conservadores, reformistas y todos Yehudim. Son todos Yehudim. No estoy hablando de si hay alguien que no es Yehudí y entró. Sí, y entró y no está bien convertido en Yehudim, que de pronto dice, perdón, yo soy Yehudí, yo voy al ejército de Israel y doy la vida por el Estado de Israel. ¿Que tú me vas a decir que porque no cuido Shabbat yo no soy Yehudí? ¿Sí? Soy Yehudí, yo lo hago de esa manera. Bueno, en mi casa no, Shabbat no cuidamos, pero mi mamá prende velas. No sé por qué, y la prende no sé a qué hora, a veces a las 9 de la noche, 10 de la noche, pero no hay viernes a la noche que no prenda velas, ¿sí? No, kashrut, la verdad lo único que no hacemos es mezclar carne con leche, ¿sí? Pero la verdad que la carne que comemos no es kasher. Y otro decir, bueno, la carne que yo como solamente la compro en esta carnicería, ¿sí? Porque solamente a él le confío. Y todos somos Yehudim. Sí, el de Mea Sharim, que tiene un shtraimel enorme, es ultra ortodoxo, con sus peotas hasta el piso, es tan Yehudí como aquel Yehudí que está en el kibutz y que no cree en nada y no cuida nada. Todos son Yehudim. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar en la siguiente generación, dentro de 2 generaciones? Bueno, eso es otra historia. Pero uno está optando dónde me ubico ideológicamente. Incluso a veces hay quien puede hasta llegar a discutir, bueno, ¿qué es ser realmente un Yehudí? Y cada uno va a decir, bueno, para mí. Y nosotros, bueno, quizás entendemos que es ser Yehudí. Y entendemos que un Yehudí, de acuerdo a Am Israel y el pacto que hicimos, es obviamente cuidar Torah y mitzvot. Pero todos aquellos que nacieron de madres judías o están convertidos ortodoxamente y su judaísmo va por otro lado. Hay Yehudim que su objetivo es participar en las macabiadas. Hay otro Yehudí que hace Rikudim. ¿Sí? El día de Yom Yerushalayim van a ver todo tipo de Yehudim. ¿Sí? Y van a ver aquellos Yehudim que no van a celebrar Yom Yerushalayim. ¿Sí? Entonces de todo van a ver. Todos somos Yehudim. En aquellos años todos eran Yehudim. Fariseos, saduceos, eseños, tratando de buscar una identidad. Lo importante es saber que hay grupos que continúan y grupos que se van desapareciendo. ¿Sí? Entonces en aquellos años el grupo llamado saduceos desaparece. El grupo llamado eseños desaparece. Se van a mantener los fariseos. Por supuesto, lentamente van desapareciendo. ¿Sí? Los fariseos somos nosotros. La ideología farisea es la nuestra. La nuestra, ¿sí? Del ámbito del estudio Torah, ¿sí? Es esa. Que creemos en el Olam Haba, que creemos en la Torah Sheviktav, Torah Shebe'al Peh, ¿sí? Es la nuestra. Pero otros grupos van desapareciendo. Lo mismo hoy. Hay ortodoxos, conservadores, reformistas. Dentro de 200 años, no sé qué grupo va a permanecer, sí sé. Pero hay grupos que también van a ir desapareciendo, que hoy se mantienen. Los fariseos son los que más son los únicos que se han mantenido. El pueblo de Israel siguió con la ideología farisea. De esa ideología de aquella época seguimos con la idea farisea. Entonces de alguna manera somos descendientes ideológicos de esa época, ¿sí? Por eso tenemos la Torah Sheviktav, la Torah Shebe'al Peh, respetamos, para nosotros la Torah Sheviktav es de Hashem, la Torah Shebe'al Peh también es de Hashem, ¿sí? Todo es de Dios, todo lo recibió Moshe. Creemos en el Olam Hazé, creemos en el Olam Haba, creemos en todas esas ideas igual que ellos. ¿Y los caraítas vienen de algún...? Los caraítas son posteriores, y obviamente van a basar muchas de sus ideas en los saduceos. Igual que muchos reformistas
van a basar sus ideas en los saduceos. ¿Sí? Cuando de pronto, cuando uno a veces se acerca a un reformista de hoy, va a decir, mira, en la Torah escrita está dicho esto, sí, pero yo no creo en lo que dice la Mishnah y esas cosas, no es para mí tan... Eso lo dijeron rabinos, eso lo dijeron personas. Esa es una idea saducea, retomada 1500 años después, 1800 años después. Entonces, bueno, está bien. Incluso es muy importante, y con esto termino, hay personas que dicen, bueno, siempre hubo grupos diferentes. También en aquellos años, hay mucha gente que sabe historia y dice, también hubo fariseos y saduceos. Entonces, ¿qué tiene de malo que hoy haya reformistas y que haya conservadores? Dicen así. No se olviden que es cierto, siempre hubo discusión interna en el pueblo de Israel y siempre hubo grupos. Pero hubo grupos que siguieron y grupos que se perdieron. Entonces yo cuando alguien comenta así, le digo, ¿a qué grupo quieres pertenecer? ¿Al grupo que va a continuar o al grupo que va a desaparecer? El grupo que va a continuar, creo que todos los que estamos aquí sabemos perfectamente cuál va a ser. ¿Sí? De ese, hay un grupo del cual no hay duda que va a seguir. De los otros, no sé. O sea, no puedo decir que no, porque Hashem tiene unos caminos bien extraños. ¿Sí? Y de pronto, cuando uno empieza a observar todo el movimiento Hazará y Teshuvá, ¿de dónde viene? De esos grupos. ¿Sí? Y de pronto, pero ¿cómo recuperaron su color? Haciendo Hazará y Teshuvá. Volviendo al camino de la Torá. Esos grupos que de pronto son tan abiertos. El día de ayer, en la Universidad de Tel Aviv, Medinat Israel, un grupo de Yehudim, Israelim, hicieron un teques, una ceremonia, ¿sí?, para identificarse con los palestinos por Yom HaNekba, el día que ellos conmemoran. Mientras nosotros conmemoramos Yom HaAtzmaut, los palestinos, ellos conmemoran para ellos el día de la tragedia nacional. Mientras para nosotros nació el Estado, para ellos fue el día que no nació el Estado. Yehudim, Israelim, conmemoran con ellos ese día. No solamente conmemoran con ellos, organizan el evento. Yo los metería todos. Y posiblemente el padre de esos muchachos, o el abuelo, luchó en la guerra de la independencia. ¿Sí? Luchó en la guerra de la independencia. Entonces, bueno, pero ¿saben qué? Es... solidarizarse con la joven que un árabe violó. No, eso fue un incidente. Obvio, lo entendemos. Lo único que sí sabemos, que esos muchachos son Yehudim. No comparto su opinión, no la comparto. Son mis hermanos. Los tengo que querer, los tengo que amar. Es Am Israel. ¿Qué va a pasar con ese muchacho dentro de 5 años? Quizás se termine casando con una palestina. ¿Sí? Porque tanto su amor y identificación con los palestinos, y quizás para que se solucione el problema acá en Israel, bueno, empecemos a casarnos con ellos y la tierra es de los dos pueblos y formamos uno solo. ¿Sí? Bueno, en su ideología, ¿qué va a pasar con sus hijos? Se fueron. Entonces ese es el tema, ¿a quién perteneces y a qué ideología perteneces? Discusión interna siempre hubo, ¿sí? Análisis y profundización en nuestros textos siempre hubo y lo habrá, pero hay un camino rector y hay quien se aleja. Entonces es un peligro. Gracias. Bezrat Hashem, nos vemos. Qué horror, en serio. Mahon Ora, tu casa en Israel.